Hola mi gente hermosa, una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo 777 y vamos a comenzar a hablar del tema de Operación Orión, señoras y señores. Operación Orión es un movimiento que existió en el pasado, es un movimiento militar que surgió en el año 2002, que se llevó a cabo el 16 y 17 de octubre del 2002 en la comuna de San Javier, en Medellín. En ese entonces fue comandada por las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, incluyendo a los paramilitares del grupo comandado por Don Berna. El objetivo era acabar con presencia de la guerrilla en esa zona, específicamente con la FARC y el ELN y algunos comandos armados del CAP. Pero, bueno, tuvo su efecto positivo en ese entonces, que fue el exterminio de los grupos guerrilleros. Ahora bien, en ese entonces, en ese lugar, ahora bien el presidente Iván Duque ha iniciado una nueva operación, también nombrada Operación Orión, por el resultado que ha producido actualmente. Lo primero que hizo fue capturar 130 toneladas de cocaína incautada, donde participaron 25 naciones de América y de Europa. 130 toneladas en el mes de abril, y también lograron incautar 50 toneladas a mediados del mes de mayo. Impresionante el trabajo que ha hecho Operación Orión, donde está trabajando junto con la Naval. Es impresionante el movimiento. Ahora, ¿por qué yo hablo de Operación Orión? Ese nombre lo van a escuchar mucho en el mes de septiembre, Dios mediante septiembre u octubre en Venezuela. ¿Por qué? Yo le voy a hablar. Operación Orión tiene que ver con, o comienza la noticia que nos interesa, precisamente con la llegada de 50 o 60 efectivos de la élite armada de los Estados Unidos. 50 o 60 efectivos que van a estar en Colombia durante 4 meses. Escuche, 4 meses. Arranca este lunes, 1 de junio, por 4 meses. Un entrenamiento que van a tener todos los oficiales de los diferentes grupos, que van a ser reentrenados para diferentes operaciones tácticas, entre esas acabar con todo lo que tiene que ver con con todo lo que tiene que ver con narcotráfico. Un error involuntario de mi subconsciente. Estos personajes se van a ir sumando hasta llegar a un número de 6.000 soldados que se van a incluir dentro del entrenamiento en la última fase. 6.000 soldados norteamericanos que van a dar apoyo al entrenamiento. Escuche eso. Comienzan con 50, 60 oficiales de la élite, de los más fuertes, entre los Rangers, entre los SEALs, entre los Marines. Van a estar activados precisamente para entrenar a la gente de la Plana Mayor, unidades militares de Nariño, del norte de Santander, del Meta, zona donde hay alta presencia de cultivos ilegales, de laboratorio para procesamiento de droga y corredores estratégicos para ruedas criminales. Serán desplegados los soldados de la Fuerza Élite de los Estados Unidos que llegan el lunes. Van a llegar el lunes y comienzan a trabajar de una vez. Estos militares entrarán en cuarentena con los militares colombianos y cumplirán un aislamiento respectivo, donde van a apoyar las jefaturas de Estado de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, que está ubicada en Tumaco, en la Fuerza Vulcano, en el norte de Santander, en la Fuerza Omega, que se encuentra cerca del Meta, y en la Brigada Directa contra el Narcotráfico. Van a moverse de una manera específica y van a estar entrenando y reentrenando a todos ellos. Así lo informó el general Luis Fernando Navarro, del cual voy a hablar en otro video más adelante. Y estos 50 o 60 uniformados de la misión SFAV, ¿sí? Pertenece, repito, a varias fuerzas conjuntas, donde trabajan SEALs, donde trabajan Rangers, donde trabajan Marines, entrenados específicamente con esa capacidad de fuerza, de inclusión, extracción,
y capaz de derrotar cualquier fuerza narco-regimenista, por decirlo así. Y otra vez cometí el error, involuntario, para que me pueda entender. Entonces, la buena noticia es que van a durar 4 meses y empiezan en junio. 4 meses de entrenamiento. Obviamente tu entrenamiento pasará a la fase de, supongo que tiene la fase de las pasantías. Ojalá y en esas pasantías pues logremos el objetivo. Comiencen a contar desde el mes de junio 4 meses. Estarían en Colombia practicando, ejerciendo, haciendo operaciones tácticas con el apoyo de los buques USS, con los destroyers, con los buques misilísticos, con los diferentes aviones antirradares que van a estar moviéndose por estas 4 zonas que curiosamente tienen que ver con la zona fronteriza venezolana-colombiana, colombo-venezolana, y van a estar dándole parejo, 4 meses. Así que el cartel de los soles va a tener muchos problemitas, se van a tratar de sacar droga por alguno de esos lados porque le van a dar duro. Y bueno, lo que le va a seguir recaudando pruebas para el juicio también de la primera combatiente. Todo esto es Etasuna. Ahora, si ustedes calculan el mes de junio, mes de julio, mes de agosto, mes de septiembre, están escuchando, mes de septiembre, ¿verdad? Comenzamos junio, julio, agosto y septiembre. ¿Cuándo dije yo que podía hacer la intervención en Venezuela? Septiembre. Comienza el 1 de junio, termina el 30 de septiembre. Yo a ellos el 30 de septiembre gradúan a los oficiales de la plana mayor que van a hacer el curso y el entrenamiento para antinarcóticos con los elementos elite, y al que se le van a añadir 6.000 soldados activos que ya nombró Donald Trump. Hay 6.000 soldados activos que están destinados para Colombia en el apoyo que viene en el 4º mes, Dios mediante. ¿Sí? Aparte de eso, recuerden, mi querida gente, que en Aruba y en Curazao hay 4.800 Marines, 4.800 activos esperando instrucciones como parte de ese trabajo que están haciendo en el Mar Caribe. Ya los videos los hemos visto por internet. No los han mandado para casa, no los mandaron de vacaciones, por si acaso. Están allí 4.800 más 6.000. Bueno, vamos a ver cómo se pone la cosa. Esto pica y se extiende, mi gente hermosa, así que no pierdan la fe. Los que están diciendo que no va a pasar nada, quédense con su negativismo, pero de que la libertad viene, yo se lo garantizo. Este 2020 lo cerramos calvos. Sí, totalmente calvos, sin cabello. Se lo garantizo, sin cabello, sin Maduro, sin el bigotón, sin ninguno de ellos. Acuérdense de mí. Bien, esta buena noticia viene. Luego repito, mi fecha es septiembre. Hay quienes dicen que octubre. Yo creo que es septiembre y según mis cuentas, de junio a septiembre hay 4 meses. El entrenamiento dura 4 meses, no 3 ni 5. Bueno, quien quita que le dé 15 días de pasantía y le den hasta el 15 de octubre. Pero vuelvo repito, mi fe es que termina antes del 30 de septiembre. Ahí se las dejo. Un abrazo rompecostillas. Se les quiere mucho. Déjame tu comentario. Bendiciones.